A todos, bienvenidos al encuentro online entre expertos y ciudadanía que vamos a realizar teniendo como temática central la campaña de difusión y sensibilización sobre gobierno abierto. Es una iniciativa del Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura y hoy contamos con Alberto Ortiz de Zárate, un reconocido y prestigioso experto en temas de innovación en el sector público, asesor, conferenciante y docente en materias relacionadas con el Open Government, Open Data, innovación pública y que en la actualidad trabaja como profesional independiente bajo la marca alorza.net. Es de Bilbao y en su biopic destaca que su segunda residencia es Internet, con lo cual eso da una idea de que el tema de las tecnologías de la información y la comunicación pues lo maneja con muchísima fluidez. Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenos días, ¿qué tal? Hola. Puede parecer que el concepto de gobierno abierto es un concepto complejo, es un concepto que puede ser un poco lejano para la ciudadanía, pero creemos que esto no es así porque la experiencia demuestra que la mejor forma de que los ciudadanos puedan entrar en materia en un concepto como este del gobierno abierto es a través de la participación y sobre todo teniendo en cuenta que la transparencia es uno de los elementos fundamentales del gobierno abierto. Sí que me gustaría preguntarte en primer lugar ¿por qué crees que la ciudadanía necesita que el concepto de gobierno abierto sea cuanto antes una realidad? ¿Qué elementos crees tú que son necesarios para que esa ciudadanía haga suyo el concepto de gobierno abierto? Bien, yo diría que la ciudadanía en general no está reclamando gobierno abierto en cada uno de sus días. Lo que reclama es un mejor gobierno. Reclama un gobierno que funcione mejor y en el que pueda confiar más. Entonces, digamos que lo que se necesita urgentemente es una ciudadanía que confíe en las instituciones públicas. Y para esto lo que hace falta es alcanzar una buena gobernanza en el sentido de aunar las voluntades y las inteligencias de la ciudadanía en el esfuerzo de contribuir a una mejor sociedad para hoy y para mañana. Entonces, es en esa encrucijada de implicar a la ciudadanía en la gobernanza en donde el gobierno abierto trae una serie de conceptos y una serie de prácticas, que quizás es lo más interesante, ¿no? Las prácticas que vienen asociadas a los valores, con la idea de acercar lo público y lo ciudadano y constituir una sola unidad. Entonces, digamos que a la medida en que se hagan bien las cosas, el resultado debe ser que la ciudadanía vuelva a confiar, pero ya no a confiar de manera crítica o de manera pasiva, sino como un resultado de la apertura y de la colaboración. Digamos que aquí la palabra clave es legitimidad. El gobierno abierto persigue que la ciudadanía vuelva a sentir la legitimidad de la gestión pública. Y es, por lo tanto, no tanto hablaré yo de gobierno con mayúsculas aquí, es decir, no es el gobierno abierto no se refiere tanto a los cargos públicos que están gobernando, a los ministros y el presidente, para entendernos, como a gobierno con minúsculas, a gobernanza, a gobernar de otra manera, en red y con todas las personas. Me parece muy interesante estos términos que has puesto encima de la mesa, como apertura, colaboración, legitimidad, participación, transparencia, otra forma de ver y de hacer gobierno con minúsculas, que es casi tan importante como ese macro concepto de gobierno con mayúsculas al que siempre lo asociamos. En ese contexto, ¿qué papel crees que juega la administración pública, entendida como gobierno con minúsculas, si me permites, utilizando tus palabras, y qué papel la ciudadanía en el desarrollo de este concepto de gobierno abierto? ¿Qué porcentaje, si es que existe algún equilibrio, claro, está por un lado la administración y por otro la ciudadanía? Bien, yo para esto acuñé una frase que es no hay buen gobierno sin buenos ciudadanos. Y eso hay que entenderlo de manera evolutiva, de manera dinámica. Es decir, a medida que la administración se acerca a la ciudadanía y la ciudadanía está dispuesta a colaborar, aumenta la confianza mutua y aumenta las posibilidades de ir avanzando, además en un camino de conocimiento en el que los ciudadanos aprenden a colaborar y la ciudadanía, perdón, la administración va incorporando la idea de que tiene que abrirse y soltar, ¿no? Hombre, en ese camino yo diría que ahora mismo el gobierno abierto es un movimiento internacional,
hay una serie de organismos internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto impulsando, pero donde empezamos a tocar terreno en España es a raíz de la Ley de Transparencia. La Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Esta ley que, bueno, comparándola con otros países, es una ley, diría que un poco timorata, no muy ambiciosa, pero incluso en este grado inicial que plantea de transparencia, está consiguiendo mover a muchas instituciones. Obliga a todo el sector público y está consiguiendo al menos que en la agenda de cada ayuntamiento se sepa que el 9 de diciembre tiene que cumplir con la ley. Este impulso es muy interesante porque empieza a abrir el campo y al tiempo tenemos que aprovecharlo para que no decaiga, ¿no? Ahora mi miedo es que de aquí a 9 de diciembre todos corramos mucho para tener publicados una serie de ítems y que esto quede ahí y nada más. Si esto queda ahí y nada más, no hemos conseguido nada. Por eso va a ser muy relevante, muy importante que la ciudadanía haga su papel, que esté empujando detrás, que esté exigiendo, que esté siendo crítica al tiempo que colaborativa, que no sea el papel de la ciudadanía una mera colección de quejas con mal genio, sino que haya una relación fluida entre ambas partes. Bueno, casi que me has respondido a la pregunta que te iba a formular ahora, que es en qué momento actualmente estamos con respecto a la implantación del gobierno abierto. Hay una legislación que está, digamos que un poco en pañales, ¿no? Pero que puede ser el primer paso para conseguir que, primero, que la propia administración se lo crea y que está obligado, entre comillas, a llevarlo adelante, porque si legislativamente está reconocido hay que llevarlo adelante, pero sí que pones el acento en que sea el ciudadano, que es parte de lo que nosotros tratamos de hacer con esta campaña, y es que, como dice la campaña, difusión y sensibilización para que la ciudadanía sea proactiva, se lo crea, participe activamente y que se crea que tiene un papel lo suficientemente activo como para que este concepto siga adelante. En ese contexto, ¿qué ventajas tiene con respecto al gobierno cerrado, si podemos llamarlo así, el gobierno abierto, es decir, que utiliza la red, que abre sus puertas a la participación ciudadana? ¿Qué ventajas podríamos transmitirle a la ciudadanía para que, en cierta forma, se convenza de que esto es no hay vuelta atrás, de que esto serán pequeños pasos, como tú mencionabas, pero que en el fondo va a ser el desarrollo normal de cómo va a funcionar la administración y el gobierno con respecto a los administrados? Sí, exacto, aunque igual hay que aclarar que, desde mi punto de vista, el gobierno abierto no es una estación de llegada, no es un objetivo que se conseguirá nunca en plenitud, sino que es una especie de horizonte hacia el que siempre miraremos. No existe el gobierno perfectamente abierto, el gobierno perfectamente colaborativo. Entonces, teniendo esto claro, tenemos que ir dibujando escenarios posibles, ¿no?, a los que llegar. Y un escenario posible en un plazo no tan largo puede recolectar una serie de beneficios para la ciudadanía. La primera es una mejor gestión. La gestión que se hace a escondidas, sin que nadie se sepa cómo se hace, pues hay pocos incentivos para que se haga bien. En el momento que tienes que transparentarla y una ciudadanía que supervisa, el primer beneficio es ser mejor gestión, mejor forma de gobernar. Que cuando gastas el dinero público lo hagas con mucha responsabilidad. En segundo lugar, yo diría que la segunda promesa del gobierno abierto tiene que ver con el diseño de políticas públicas y de servicios. Si contamos con la inteligencia colectiva, deberíamos llegar a mejores políticas, mejor diseñadas y servicios mejor pensados, digamos, ¿no? Y además más adaptados a cada entorno microlocal. En tercer lugar, yo diría que podemos hacer una administración pública más sostenible, en la medida en que involucremos a la ciudadanía en la propia producción del bien común. Si tenemos ciudadanos dispuestos a arrimar el hombro, todo es más fácil y más económico. También, yo creo que es clave en ese movimiento la adaptabilidad al entorno. Estamos sufriendo cambios muy rápidos y una administración clásica, jerárquica, cerrada, tiene dificultades para adaptarse al entorno. Sin embargo, si se abre a la innovación abierta, si se abre con los ciudadanos a los cambios rápidos, va a haber una mayor adaptabilidad. Y por fin hay que decir por la que hemos empezado esta entrevista, que es la legitimidad. A mayor gobierno abierto, mayor confianza mutua, ciudadanía, administración, mayor legitimidad, mayor implicación democrática de la sociedad. Como
Como se puede ver, para eso hay que poner en relación gobierno abierto con innovación pública. Es decir, esto no es solo abrirse para conocer los sueldos de los políticos o para decidir cuál es el cartel de las fiestas, sino que esto debe incorporarse en la gestión de lo público. La apertura y la innovación deben ir juntas, de la mano, para así poder reinventar políticas públicas y servicios públicos. Bien, ese escenario ideal que nos dibujas ahora con la respuesta a esta pregunta, imagino que también tendrá una cara B o una parte que no se conoce tanto, y es las posibles, no digo que las haya, las posibles desventajas, inconvenientes, obstáculos, como queramos llamarlo, a los que tiene que enfrentarse el gobierno abierto. No sé si esas desventajas tienen más que ver con la propia actuación de la Administración o con la intervención, con la actuación que está teniendo hasta ahora la ciudadanía en un tema que todavía es muy incipiente. Entonces, sí que me gustaría que nos dijera ahora mismo cuáles pueden considerarse los obstáculos a los que se tiene que enfrentar el gobierno abierto para que se desarrolle en ese escenario ideal que nos ha dibujado. Hombre, es un camino duro. Es más fácil quedarse uno donde estaba, ¿no? Y, de hecho, yo defiendo que hay muchas personas que no quieran dar el paso. A veces decimos que el primer derecho de un ciudadano es el derecho a no participar, que para eso ha elegido unos representantes. Pero hay que decir muy rápidamente que el segundo derecho es el derecho a participar. Con lo cual, el mito de que el 100% de la sociedad va a participar en lo público, pues es imposible. Hay personas que están en un momento de su vida concreta desinteresados o muy liados y con mucha actividad como para poder dedicar mucho más esfuerzo, ¿no? Por lo tanto, esto de la implicación de la ciudadanía en su conjunto es muy complicado y solamente utópico. Es importante implicar a una suficiente variedad de ciudadanos que represente la diversidad de opiniones y de legitimidades y de saberes que hay en torno a un tema. Bien, la otra incomodidad fuerte es para los dirigentes. Claro, si tú eres un alcalde, un concejal, un presidente, un ministro, lo que sea, y vienes a la política para hacer lo que tú quieres, de la manera que tú quieres, un poco en la postura de Rey Sol, esto es francamente muy incómodo, porque te obliga a razonar tus decisiones y a veces a cambiarlas. Así que el que venga a la política con este carácter va a ser difícil que le venga bien al gobierno abierto. Es un fastidio, hay que dedicar más tiempo a explicar bien. Por otra parte, hombre, implantar programas de transparencia, de participación, de colaboración, y más en el estado en que estamos actualmente, ¿no?, de falta de legitimidad, implica mucho esfuerzo, mucho diseño y ser muy coherentes. Por ejemplo, si vamos a entrar en participación, hay que definir muy bien el campo de juego y los derechos que tiene el ciudadano en cada proceso que hacemos. Hasta qué punto su opinión va a ser vinculante o no, etcétera. Porque es el momento de asentar buenas prácticas, de hacer buenos diseños con mucho esfuerzo y de poder conseguir varias experiencias satisfactorias para que eso camine hacia adelante. No es el momento de hacer chapuzas y dar marcha atrás. Luego también hay otro asunto que no sé si está lo bastante explicado, y es que hay quien cree que el gobierno abierto viene a acabar con la corrupción. Yo diría que no. El gobierno abierto crea un marco más complicado para la corrupción, pero la corrupción es otra asignatura. Para luchar contra la corrupción hace falta más palos que zanahorias. No es tanto un asunto de implicar tanto a la ciudadanía como un asunto de poner una legislación mucho más dura y poner una condena moral mucho más evidente, ¿no? Por lo cual, aunque algo ayuda, no vamos a resolver todos los problemas de la corrupción con gobierno abierto. Incluso por acabar, estoy empezando a detectar, vamos a ver, la administración pública tiende a la burocracia, tiende a resolver todo poniendo más controles y más papeles. Empieza a detectar cierta tendencia en quien está poniendo gobierno abierto de hiperburocratizar los servicios. Como quiero ser muy transparente y controlar todo y que no se me escape nada, te pido 30 papeles más que antes y 28 controles más. Bueno, eso sería un error grave. Precisamente el camino debe ser el contrario, el de mayor confianza y que eso exija menos controles. Sí, quizás un poco en el espíritu anglosajón, controles ex post, en donde la amenaza de castigo es grande, pero no tanto la pesadez del control constante. Entonces, yo ahí también encuentro una dificultad que está en el código genético de la administración.
Dos cuestiones más. La primera, un poco al hilo de lo que acabas de comentar, ¿no? De considerar que no sea el ciudadano el que tiene que soportar el mayor peso del desarrollo del concepto de gobierno abierto y por otro lado, el que la administración no caiga en esa especie de, tú has mencionado que no venga la administración como un rey sol, no caigamos en esa especie de lo que antes era el despotismo ilustrado, ahora sea un despotismo tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que la gente comience a ver con pequeños ejemplos las ventajas que tiene ese gobierno. ¿Tú serías capaz de decirnos 3 ejemplos claros que pueda el ciudadano considerar como viables, como posibles, como un espejo en los que mirarse para realmente considerar que el gobierno abierto es algo ventajoso, es algo incluso hasta productivo para cierta economía local a pequeña escala? Sí, hay centenares de ejemplos, ¿no? Teniendo en cuenta además que hablando de gobierno abierto hablamos de muchas cosas. Hablamos de transparencia, hablamos de datos abiertos, hablamos de rendición de cuentas, de participación, de colaboración. Seguramente es más fácil verlo en las administraciones más cercanas, más pequeñas o en sectores que están muy cerca del ciudadano, como puede ser la sanidad, el deporte escolar, la educación, cosas por el estilo, ¿no? Que es donde vemos ejemplos tan cercanos que ni nos acordamos que son de gobierno abierto. Pero si vamos a buscar ejemplos mayores, hombre, pues tenemos los de siempre, ¿no? Reino Unido, Australia, gobierno vasco con Irekia, Latinoamérica en general está haciendo muchas cosas, Chile, Uruguay, de luego, pero también Perú, Colombia, México, bueno, hay muchas prácticas. Igual si vamos, como tú decías, a cosas más concretas, vamos a encontrar ahora mismo sobre todo buenas prácticas quizá de transparencia, ¿no? Que es por donde se comienza. Por ejemplo, ya empieza a haber mucho ayuntamiento que está contando a dónde va el dinero público a través de plataformas interactivas y visuales donde puedes entender el presupuesto. En buena parte gracias a una plataforma que desarrolló Cibio en su momento, la Fundación Cibio, con el gobierno de Aragón. Podemos verlo esto en el gobierno de Aragón, gobierno vasco, Torrelodones, Rubí, Villanueva y la Geltrú, Málaga. Bueno, empieza a ser ya casi un estándar de cómo transparentar a dónde va el dinero público. Ahí podemos ver cada euro a qué proveedor ha ido, para hacer qué, en qué políticas públicas, la deuda, el gasto, en fin. Creo que esa es una muy buena práctica. En participación está más disperso el campo. Yo creo que urge reconceptualizarlo, ¿no? Que tengamos claro qué es participar y qué no es participar. Pero bueno, ahí sí que hay numerosas experiencias, no sé, de presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? Y quizás la parte que tenemos más oscura es la colaboración. Aquello que para mí tiene que ver ya no solamente con opinar y con entender y con hacer un control social a través de la transparencia, sino implicarse en el quehacer de lo público, en también ser partícipe de la ejecución. Y yo creo que se empieza a ver bastantes experiencias de colaboración público-privada, por ejemplo, en torno al mundo de lo social, de las cooperativas, que por ejemplo, hay servicios públicos que pueden proveer con una lógica no puramente empresarial, ¿no? Sino de bien común. Y hay un campo muy claro que puede ser el de los datos abiertos, ¿no? Los datos abiertos es un campo para la colaboración. En la medida en que se abren datos, aparecen terceras partes que hacen cosas con ellos. Por ejemplo, el ejemplo que pongo casi siempre, la ciudad de Zaragoza ha abierto mucho dato y podemos ver que han salido aplicaciones, por ejemplo, para decirte dónde hay una farmacia de guardia en cada momento del día, en qué autobús puedes ir a esa farmacia, el teléfono del hospital y cosas por el estilo. Es alguien que desde fuera ha puesto un nuevo servicio público en marcha sin esperar a que lo ponga la administración. Esto la tecnología lo está posibilitando. Uh-huh. Y la última cuestión. Bueno, como sabes, el plan de alfabetización, uno de sus objetivos fundamentales es concienciar, formar, sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia que las tecnologías de la información y la comunicación tienen para todos los aspectos de la vida. En ese contexto y en el contexto de esta campaña de sensibilización, por último, sí que nos gustaría que nos dijeras qué importancia tiene para ti que las competencias digitales de la ciudadanía sea un elemento a tener en cuenta por parte de la Administración para que este círculo, en cierta forma, se
cierre. Si queremos un ciudadano participativo en este ámbito, tiene que conocer las TIC. Si queremos que se utilicen toda esa amplísima gama de servicios que pueden poner a su disposición, se necesita que el ciudadano esté formado. ¿Qué papel desempeña en el entorno de las competencias digitales la acción de la Administración y, por otro lado, la concienciación que tiene que tener el ciudadano? Hombre, tal como tú me lo has explicado, es clave, ¿no? Estaba recordando que estos 3 principios de gobierno abierto, que son de inspiración obamiana, ¿no? Fue Obama el que los formuló, esto de transparencia, participación y colaboración. Cuando se extienden al marco mundial, a la Alianza para el Gobierno Abierto, se redefinen, participación y colaboración pasan a ser uno, transparencia se separa en transparencia y rendición de cuentas, y se añade un punto más, que es el punto de la, no sé cómo se ha formulado, pero así como la democratización de la tecnología, el hacer que todo el mundo tenga acceso a la tecnología. Que esto en Estados Unidos no es tan evidente porque quizás ya lo tienen alcanzado en buena medida, pero a medida que empiezas a hablar de otras regiones, de otros países, es un prerequisito. Un ciudadano que no tiene un cierto manejo digital se va a perder buena parte de lo que puede hacer con el gobierno abierto. Lo que no quita para que también no nos olvidemos de hacer medidas offline, no todo es online, ¿no? Pero es cierto que esto va a ser clave. Hombre, España es un país curioso para esto porque tenemos una gran adopción, pues, para empezar, de los teléfonos móviles, mucha penetración de redes sociales, pero quizás un bajo uso de esos elementos para estos fines. Y yo empiezo a sospechar, vosotros sabéis más de esto que yo, que ahora mismo el punto no es tanto el curso de entrar a usar el móvil y meterte en Facebook, como enfocarlo a ese tipo de fines. Es decir, cómo se puede hacer activismo social, cómo se puede resolver problemas del día a día en grupo, cómo generar redes de apoyo usando nuevas tecnologías. De manera que las tecnologías pasan a ser el cómo, no el qué. Pues Alberto Ortiz de Zárate, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por tu colaboración, por haber estado con nosotros, por darnos tu punto de vista y esperemos que, bueno, pues el gobierno abierto en nuestra próxima charla sea más que una realidad. Un poquito más realidad, eso es. Pues un saludo a todos los extremeños y extremeñas. Gracias. Un saludo. Un saludo, hasta luego.